Hola Carlos, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo ya? Porque nos habíamos visto hace ya meses. Pues sí, 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 pero aquí otra vez en el ciberespacio nos encontramos. Bueno, yo quería decir, ante todo, gracias, Juan Antonio, por esta oportunidad de comunicar mi trabajo, ¿no? Eso es siempre de agradecer, porque sin que alguien nos ayudara a comunicarla, si no nos tuviésemos altavoces, ¿no? Los creativos, en los que claramente te incluye a ti también, ¿no? Pues necesitamos esta comunicación. Gracias. Claro, por supuesto. Pero bueno, si te parece, haz una pequeña introducción. Eh, ¿Quién eres? Así, en pocas palabras, y qué te lleva a escribir. Bueno, ¿quién soy? Hombre, sería presuntuoso decir que no sé, Es mucho eso, sí. porque claro, toda la vida con el autoconocimiento se entiende que es como un horizonte que te vas acercando, pero a su vez se mueve hacia adelante, ¿no? Y al final es el camino que andas y en ese camino te vas conociendo sin llegar nunca a ese horizonte. La palabra autoconocimiento para mí ha sido clave, ¿no? Ese misterio del ser humano siempre me ha iluminado. A ver, sintetizando, podríamos decir, mmm, yo quería ser astronauta de pequeño, porque además, por mi edad, tenía 9 años cuando se llegó a la Luna, ¿no? Y viví eso con muchísima emoción. Y entonces, claro, con el tiempo comprendí que era poco menos que imposible ser astronauta, ¿no? Aquí en España, en esas épocas, bueno. Y entonces me dije, bueno, pues yo quiero viajar entre las estrellas, ¿no? Porque hay películas, por ejemplo, es muy importante, hay libros y películas que influyen Ujú, mucho en las personas, ¿no? Hablamos de los libros, pero también hay películas, ¿no? O claro. series. En este caso, la serie de Star Trek, la primitiva, ¿no? Pues a mí me producía algo un movimiento interior. Que después, claro, toda mi vida sería buscar ese interior, ¿no? De niño yo Claro. sentía, ¿qué pasa que yo parezco que peso menos cuando veo esta serie? ¿No? Que yo, una sensación extraña. El niño tiene las sensaciones, pero no comprende, ¿no? Y realmente, cuando decían aquella frase de llegar donde jamás ningún otro ha llegado, ¿no? Con intrepidez, aquello, claro, llegar, claro. Y luego comprendí que llegar donde ningún otro ha llegado jamás no es un acto de presuntuosidad, sino de autenticidad. Claro, Claro, uno llega donde ninguno otro ha llegado siendo auténtico. Todo el claro. mundo puede conseguir esa frase. Pero claro, de niño era ese viaje entre las estrellas, ¿no? Bien, pues entonces yo llegué a la adolescencia, tal, estudiando y tal, y dije, bueno, yo quiero estudiar una carrera, digamos. Y digo, ¿qué es lo más parecido a viajar entre las estrellas? Y entonces estaba la astronomía y la astrofísica. Y por eso me hice físico. Fíjate cómo una serie te puede empujar o despertar algo, ¿no? Podríamos decir. Por supuesto. Exactamente. Y entonces, pues ahí entré en física y en física descubrí grandes cosas, ¿no? Sobre todo con la física moderna, que es una cosa tremenda, ¿no? O sea, también me fascinó, y esto es importante en los libros que luego escribía también, mi primera clase de cuántica. Era entonces, los estudiantes de 5 años, se acabase la Sí. licenciatura, y en tercero empezaba la especialidad, ¿no? Perdón, en cuarto y en quinto empezaba la especialidad. Pero en tercero estaba la cuántica, que era como lo que todos deseábamos, ¿no? Ya estaba bien de física clásica, ¿no? Y matemáticas, muchas matemáticas, y ahí estaba la física. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que al entrar en clase, el profesor, todos estamos expectativas, nos pregunta, a ver si sabéis por qué se llama cuántica a esta rama de la física. Nadie se atrevió a contestar, claro, lógicamente, ¿no? Y tras un estudiado silencio dijo, se llama cuántica porque solo unos cuantos la entienden. ¡Ah! Estás ahí riéndose. Entonces dejó que se extinguiesen las risas y otro estudiado silencio, debía hacer cada año, ¿no? Y ahora viene la bomba atómica, ¿no? Nunca mejor dicho, dentro de la física moderna. Dice, y entre esos cuantos yo no me encuentro. Sí, ya no hubo risas y ya, aquello como los te veo es un interrogante en la cabeza, ¿no? De, bueno, tanto querer llegar a esta clase y resulta que el profesor tampoco la entiende, ¿no? Claro, eso ya sembró una expectativa, era, vamos, un genio explicando la cosa, porque claro, aquello ya todo el mundo ya se salía de sí mismo, ¿no? Y no la entiendo porque es peligroso quererla entender. Pues, no, más expectativa, ¿eh? Dice, sí, porque entre los primeros físicos cuánticos
algunos tuvieron problemas psicológicos. Porque y entonces empieza a explicar pues, que, claro, rompe el pensamiento mecanicista y muchas claro. cosas aparentan romper una lógica, la lógica mecanicista, claro, y se desarrolla una nueva lógica. Bueno, pues aquello me transformó, y claro, como hacía la rama de astrofísica, donde la cuántica es muy importante, el estudio de las estrellas y todo esto, pues aquello era fantástico, ¿no? Y bueno, cuando acabé, quería hacer el doctorado y primero tienes que hacer una tesina, ¿no? Pues, tú que también lo has hecho, ¿no? Y entonces yo llevaba esa frase del Star Trek dentro. Digo, bueno, yo quiero hacer algo que nadie haya hecho. Claro, yo tenía una idea pueril del doctorado, podríamos decir, ¿no? Y con aquella frase, ¿no? Y entonces la doctora catalana, me acuerdo que se llamaba, se empieza a reír. Dice, oiga, si usted no se da cuenta, trataba de usted, ¿no? Dice, que si usted hace algo que nadie ha hecho, yo no le puedo ayudar, ni le puedo... Hostia, perdón, fue un aterrizaje de aquellos. Dice, bueno, un doctorado es innovación, pero no tanto. Bueno, aquello, un aterrizaje enorme, ¿no? Entonces, al final entré haciendo la tesina de algo que, oye, que es que no me gustaba, que yo se me atragantó. Y después de 6 meses, digo, ¿cómo le digo que no quiero continuar? Después del tiempo que me ha dedicado esta mujer, ¿no? Bueno, me armé de valor y dije, no, es que este tema yo... Dice, bueno, pues no vamos a empezar otro. Voy a tener una crisis, ¿no? Existencial. Y digo, bueno, pues lo dejo. Y entonces, ¿qué hace un físico así cuando se encuentra, bueno, y que además tenía que ganarme la vida? Pues bueno, pues dar clase, claro. A mí me gustaba eso, dar clases. Siempre me encontraba a gusto en el colegio, etcétera. Y entonces empecé de esta forma tan accidentada como profesor de matemáticas y física y estuve 24 años, ¿no? En esto. Pero claro, cuando empecé a dar clases también empecé a hacer un proceso de autoconocimiento. Me empecé a interesar por el autoconocimiento. De alguna forma, yo había ya autores que sin ser de autoconocimiento, pero me habían marcado en mi adolescencia, como es Unamuno. Unamuno, ese cuestionarse todo, ¿no? Desde esa autenticidad, eso ya me estaba preparando. Luego llegaron a mis manos los libros de Anthony de Melo, no sé si los conoces, del jesuita, que también es rompedor. Mira por dónde... Me acuerdo que entré en La Hormiga de Oro, una librería de aquí de Barcelona, y empecé a mirar, siempre me gustaban mucho los libros, y descubrí a Antonio de Melo en un libro y ponía, dentro de las primeras páginas, ponía, el enemigo de la espiritualidad es la religión. Repito, el enemigo de la espiritualidad es la religión. Firmado Anthony de Melo, jesuita. Era lo suficientemente contradictorio como la cuántica para... todo iba encajando en esas contradicciones, ¿no? Que abrían camino, esas contradicciones, podríamos decir, ¿no? De alguna forma, una educación esencial tiene que atravesar esas contradicciones, ¿no? Podríamos decir. Y claro, descubrí, pues, me abrió la mente un montón, ¿no? Y descubrí el mundo del autoconocimiento a través de una persona profundamente espiritual también, ¿no? Pero no religiosa. Una distinción que me abrió la mente muchísimo, ¿no? Que no se me enfaden las personas religiosas, ¿no? Porque hay que entender el sentido con el que él lo dice. Bueno, y ahí entré, pues, a leer libros de autoconocimiento, empecé a hacer algún cursillo, tal, y yo digo, hombre, pero yo siendo maestro, educador, esto tengo que yo introducirlo en clase. ¿Cómo introduzco con matemáticas y física, que eran esas asignaturas, cómo introduzco el autoconocimiento? Y eso fue un reto creativo, que está en mis libros, ¿no? Es por eso todo este preámbulo. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Hasta que descubrí que todo conocimiento está relacionado, que hay esquemas comunes en todo el conocimiento y que todo conocimiento en el fondo no es más que un espejo del que lo estudia, ¿no? Claro, son frases muy bonitas, pero luego hay que encontrar el método, ¿no? Como ese método que has creado, ¿no? Que has creado tú mismo, ¿no? Tu propio método es como aterrizar todo ese compendio de cosas, no sé si a ti te pasó lo mismo, que orbitaban. Y claro, el método, pues, ¿no? Y bueno, fui creando un método para aplicar en clase, no para explicarlo fuera, claro. Y así empecé, pues eso, y descubrí que las matemáticas y la física eran perfectas para espejar, ¿no? Incluso los números irracionales, por ejemplo, encontré un camino, ese misterio del número racional resonaba con el misterio de quien
ve ese misterio, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que hable de pi y no pueda saber todos sus decimales? Y entonces les hacía vibrar a los alumnos en una asignatura que ellos muchas veces tenían miedo, ¿no? Y entonces también conseguía que muchos perdiesen el miedo a las matemáticas con esta curiosidad en la que ellos mismos se implicaban, ¿no? Podríamos decir. Entonces, Claro. claro, estaba entrando en esa educación esencial en la que tú eres protagonista de, o sea, te mueves por tu propia curiosidad hacia ese conocimiento y hacia ti mismo, ¿no? Podríamos decir. Y entonces el trayazo me lo dio, que esto es la esencia de mi primer libro, un alumno una vez, esto ya era al principio, cuando ya empezaba a hacer todo esto, cuando, porque yo, a ver, cada uno tenemos una serie de dones de nacimiento, podríamos decir, o facilidades, ¿no? Otros no lo sabemos que lo tenemos y luego lo encontramos. Algunos se mueren sin saberlo. El educador, para el educador es muy triste, ¿no? Esto. Claro. Y entonces, de alguna forma, yo tenía el don de la palabra. Mi padre también, ¿no? Supongo que es una herencia. Pero, pues, enseguida, yo creo que la palabra, enseguida, las discusiones, etcétera, enseguida tenía cierta ventaja en general, ¿no? Podríamos decir, debido a esto. Y yo no era del todo consciente. Y entonces un día, discutiendo, no recuerdo el tema, con un alumno en clase, ¿no? Entonces este alumno me miró como nunca me había mirado nadie y me dijo, profe, yo no sé rebatirte lo que tú me dices, pero sé que no tienes razón. La forma, o sea, no son las palabras, es la forma en que me miró. Claro, claro, No me recriminaba, no, me abría su corazón. claro. Entonces, toda mi facilidad de palabra se cayó al suelo y quedé mudo. Que mira que es difícil para mí que pararme. O sea, porque me sobrecogió. Ujú. Muy Entonces bien. había descubierto. Sí, perdona, ¿querías No, no, decir no, algo? digo que muy bien, porque justamente esa es la clave de la introducción de la inteligencia del corazón de la que yo hablo, Uh ¿no? -huh, La diferencia entre la inteligencia racional y la inteligencia cardíaca, que un joven a lo mejor no puede hablar de ello, no tiene uh -huh, conceptos desarrollados, pero sí intuye algo. Y eso creo que es un elemento muy importante. uh -huh. Entonces, eso no solamente abrió mi corazón, sino que también abrió mi mente. Ujú. O sea, uniéndolas también, como tú muy bien dices, ¿no? Que, y ahí aparece la palabra sabiduría cuando las unes, ¿no? Claro, Pero ahí entonces está. hice grandes descubrimientos para mi propio camino, ¿no? O sea, no. Sí. Y uno es que me di cuenta, claro, yo sopesé todo lo que había experimentado, lo interioricé, y me di cuenta que ese encuentro me reveló que tenemos tres sabidurías, que la palabra sabiduría se expresa de tres formas. Una es la sabiduría enlatada, que es la que tú adquieres leyendo a otro, Ujú. por ejemplo, y otra es la sabiduría de tu propia experiencia, que es la que mejor entiende todo el mundo, vas adquiriendo sabiduría a fuerza de errar o lo que sea, ¿no? Pero la tercera sabiduría era la clave, que es la que ese alumno me estaba expresando, ¿no? Era una sabiduría esencial que tú no habías adquirido, ni porque la habías leído, ni nadie te la había transmitido, ni tampoco era fruto de tu experiencia. Entonces me fui dando cuenta en mí mismo que yo tenía esa sabiduría, que de repente sabía decir cosas que yo no había aprendido en ningún sitio, ¿no? Digo, pues claro, ya en el pasado de alguna forma lo había hecho, pero no era consciente. Digo, si es que esto que estoy diciendo. Entonces, mi creatividad se multiplicó. O sea, ya, empecé a tener una creatividad desbordante que casi no sabía qué hacer con ella, un montón de ideas. Y bueno, ¿qué es esto, no? Y es esa conexión interior, ¿no? Y entonces Eso también es. aprendí a encontrar una armonía entre las tres sabidurías, pero aquí no se trata de que compitan, porque yo puedo tener mucha sabiduría interior, pero a lo mejor no sé rescatarla. La Claro, que, yo muchas veces digo, a ver qué me dice mi sabiduría interior, y va y no me dice nada. Y ahí, de ahí te quedas solo. Claro, a lo claro. mejor lo más sabio es no decirme nada, ¿no? Entonces, claro, tengo que echar recursos de las otras sabidurías, la sabiduría de otros, de mi propia experiencia, ¿no? Entonces, esta armonía entre las tres sabidurías, yo pienso que sería muy importante introducirla en una educación esencial. Que el alumno Mm. sepa que hay esas tres sabidurías. Claro, la tercera sabiduría no va a creer en ella. De principio nadie cree en ella. Claro. Bueno, seguro que Mr. Trans sí cree en ella. Porque
¿no? Si tienes un ego muy grande, pero claro, seguro que no conectas con esa sabiduría con un superego ahí de esa categoría, ¿no? Bueno, entonces eso me abrió caminos, empecé a desarrollar autoconocimiento ya mucho más fácilmente. El miedo que tenían los alumnos a las matemáticas, claro, a mí, yo tenía de 14 a 18 años los alumnos que tenía. Entonces ya, cuando te llegan a los 14, ya te llegan cerrados a las matemáticas con un miedo. Yo, profesor de letras, claro, ha habido una serie de profesores que se han introducido un miedo y no se han dado cuenta, no los voy a hacer responsables, ¿no? Pero Bueno, claro, y es, no solo que nos han dado cuenta. Si me mm, permites una anécdota, yo sí, estuve colaborando en unas clases de matemáticas en la Escuela de Magisterio de Madrid. Y ajá, ahí, en el departamento de matemáticas, lo que había eh, como forma de validar el departamento era hacer suspender mucho a los alumnos, es decir, ponerlo muy difícil. Y era como ir para que trabajar al contrario de lo que debe ser la educación, trabajar para que nadie entienda lo que le estás diciendo o ponérselo difícil, ¿no? Y efectivamente. yo entendía, ahí el trabajo que yo estuve haciendo en esa época era hablar de la filosofía de las matemáticas para hacerlas cercanas a la persona. Y bueno, perdona que haya entrado, pero es que me ha recordado ese tema, esa anécdota, que muchos profesores de matemáticas entienden que son mejores cuando suspenden mucho. Y creo que eso no es así. No es Sí, así, porque sí, eso está evidenciando que no es un buen profesor, ¿no? no, no, es cierto. Y además, yo, la entrada de la ESO, bueno, en España, los que están fuera de España, en España hizo un gran cambio que me pilló a mí cuando era profesor, que es que la enseñanza obligatoria pasó de los 14 a los 16 Ujú. y se cambió lo que llaman educación general básica, ¿no? Que había un bachillerato de 3 años más el COU, o sea, como si fuesen 4 años de bachillerato Sí, para sí. entendernos, y la EGB, que eran 8, pues se cambió esa estructura y se hizo la ESO, que se llama la ESO, la educación secundaria obligatoria. Y entonces ahí, esos, esas personas que buscaban el nivel tuvieron un gran trayazo y se fue un gran problema. Porque claro, al tener, tú cuando los tenías solo hasta los 14, los que hacían el bachillerato eran una minoría. Acababan Ujú. la, y entonces, al extenderlo hasta los 16, tú tenías a alumnos que estaban perdidos en matemáticas especialmente, ¿no? Y aquello era horroroso, porque claro, está muy bien que no pongas en primer lugar el temario, pero es que el temario tiene una importancia en la estructura que tenemos, porque luego, claro, yo los tenía que preparar para que fueran a la selectividad y sacasen nota para entrar a la universidad. Entonces no podía descuidar tampoco el temario. O sea, la cosa era. Y además con unas ratios que no son las de ahora. Llegué a tener hasta 47 alumnos en clase, o sea, y dar 6 asignaturas distintas. O sea, era horroroso. O sea, estaba agobiado por todo esto. Mi creatividad no encontraba huecos casi, ¿no?, para expresarse. Y bueno, entonces me encontraba en clase a alumnos de 15 o 16 años absolutamente perdidos en matemáticas. Ujú. Entonces, claro, y con un montón en clase era realmente, o sea, fue un reto donde de alguna forma perdí potencial de actuación, dado Claro. esas circunstancias que me sobrepasaban. Porque claro, tú imagínate, si esas asignaturas diferentes van cambiando cada hora, tienes ahí 30 personas, es que ya incluso guardar el orden. O sea, hay que tomar tierra también, porque claro, si están perdidos es lógico que, bueno, yo para qué voy a escuchar ya, ¿no? Claro. Entonces se formaban unos tapones tan grandes que se empezó a ser aquellos profesores que suspendían tanto que tú decías, de repente tienen que ser permisivos, porque si no, claro, tú tienes un segundo de la ESO que tapón allí, entonces se empieza a ser permisivo, a pasar, bueno, un picatoste que yo creo que aún no se ha salido de él. Entonces, entonces yo ya me vi en toda esta situación, estuve varios años con esto, bastante disminuido. Entonces comprendí que tenía que salir de la educación y de alguna forma dar forma, una estructura, un método a todo lo que había creado, ¿no? Y que ese número tan grande de clases y de exámenes, porque claro, las evaluaciones te las ponen todo el día corrigiendo aquello, y los fines de semana, bueno, en fin. Entonces, claro, estaba agobiado porque no es o sea, era una instrucción, eso es, la instrucción Claro, se estaba claro. comiendo la educación. Y claro, yo lo Mm. que me gusta es la educación. Y entonces ya, pues, yo ya digo, tengo que salir de aquí
y me animé de valor y después de 24 años lo dejé, ¿no? Y con una mano delante y otra detrás, ¿cómo se suele decir? Ahí digo, pues yo tengo que crear un método y entonces alguien me aconsejó, digo, mira, lo importante, porque claro, yo digo, ¿dónde puedo entrar de momento? Pues en el mundo del crecimiento personal, digo, hacer talleres, ¿no? Como yo mismo había recibido, voy a ver si puedo vivir de esto, ¿no? Con toda esta creatividad que tengo aquí y todas estas ideas, ¿no? Y puedo hacer talleres de crecimiento personal a profesores, por ejemplo, ¿no? Y que, porque seguro que hay cantidad de profesores que están en el mundo del crecimiento personal y no lo han conectado con sus clases. Digo, pues aquí yo tengo un camino, podríamos decir. Entonces una amiga me dijo, hombre, es que tú no eres nadie en este mundo si no publicas un libro. Vamos, esto lo vi tan lógico, digo, oye, pues claro, esto aquí hay que publicar un libro, ¿no? Y entonces escribí, tardé 9 meses, invertí 9 meses ahí, pude subsistir también gracias a mi señora, ¿no? 9 meses ahí con el libro, porque entonces también descubres, yo era un gran lector, que escribir un libro no es ninguna tontería. Y bueno, 20 veces que lees una cosa y siempre encuentras algo que no te gusta, bueno, es desesperante a veces, ¿no? También. Y así nació mi primer libro, 23 maestros, coma, de corazón. Esa coma es muy importante, que va en la línea de lo que tú has dicho, ¿no? De la sabiduría del corazón, podríamos decir, ¿no? Sería ahí la conexión entre los dos, ¿no? Podríamos. Y entonces en este libro desarrollé todo lo que había hecho en clase y lo que no podía haber hecho. Muy importante. Pues debido a esas circunstancias que la misma eso ya me impedían, ¿no? Esa frustración, pues digo, bueno, como es un relato novelado, pues yo aquí puedo decir lo que ha pasado y lo que no ha pasado. Claro, para mí esto es muy importante, porque la novela te da una libertad. Algunos dicen que la novela es la reina, ¿no?, de la literatura junto con la poesía, ¿no? Y es verdad. También yo creo que casi es más difícil, la novela es mucho más difícil que un ensayo, en principio, ¿no? Pues claro, que sea creíble aquello, que llegue, ¿no? Y entonces me di cuenta que mis maestros, les llamaba alumnos maestros, porque después descubrí que tenía sabiduría, mis alumnos maestros estaban ahí presentes ayudándome a redactar el libro, ¿no? Y bueno, aquello fluía de una forma increíble. Y expliqué los trucos para conectar las matemáticas y la física con el autoconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando acabé el libro, pues a buscar editorial. No sabía que eso era lo más difícil, claro. Si es un don nadie, pues claro, esto ya, bueno, aquello fue. Entonces llegué a una editorial del mundo alternativo. Digo, mira, que esto es crecimiento personal, mira, que el crecimiento personal ha dejado de lado la educación. Esto no puede ser, claro que es verdad. Digo, aquí tenéis un agujero enorme, ¿no? Imagínate si los profesores hicieran crecimiento personal, cuánto avanzaríamos, ¿no? Y autoconocimiento. Y entonces, uno me dijo que el libro, bueno, aquí lo tengo el primero, ¿ves? Que es el 23 maestros de corazón, que es de alto riesgo editorial. Alto riesgo editorial. Y claro, es que es muy diferente y tal. Se ve que rompía, pero claro, lo mío siempre es rompedor. O sea, claro, es romper el molde, ¿no? Es que, claro, alto riesgo editorial. ¿Y yo qué hago con esto? Digo, pues ya estoy harto. Lo voy a regalar en PDF en internet. Y me dediqué a regalarlo en PDF unos meses en internet. Venga, dale en los blogs, en todo, bueno, siendo un pesado a veces. Claro, que tiene que ser un pesado. Oiga, déjame en paz. Pues tiene usted razón, ¿no? Pero aquí estoy desesperado, ¿no? Y entonces hubo una respuesta sorprendente. Hice una carta muy bonita presentando el libro y tuvo bastante éxito esa carta y la iba pegando aquí y allá. No, buscaba temas que resonasen, lógicamente. Y entonces mi sorpresa fue que empezaron a escribirme, daba mi correo, empezaron a escribirme madres, no padres, madres. Son montones de madres. Decían, por fin un maestro, el que necesita a mi hijo, porque a mi hijo no lo entienden. Todas el denominador común es que no entendían los profesores a su hijo, ¿no? Ya. Algunas estarían probablemente en lo cierto y otras pues podría haber otras causas que también por experiencia a veces, pues también los padres a veces también tienen sus manías, ¿no? Pero el caso es que resonaba con su corazón de padres, eso es. Y entonces ocurrió algo sorprendente. Cantidad de ellas empezaron a imprimirlo. Dice, mira, lo he llevado, lo he imprimido en un sitio
y ahora se lo estoy pasando a mis amigas y empezaron a mover el libro de esta manera sorprendente. Y en este movimiento, de repente, se pone en contacto conmigo una productora de televisión, de series de televisión, Alea, y me dice que quiere hablar conmigo porque quiere llevar ese libro a la práctica. Digo, sorprendente, ¿no? Esto quedó descolocado, ¿no? Entonces viene uno de los dos dueños, Pablo Usón, y viene a casa a tomar un té. Dice, bueno, nos han gustado mucho el libro. Dice, pero claro, este libro adolece de algo para hacer una película. Dice, digo, ¿de qué? Dice, hombre, pues que no hay drama. Claro, es que la idea es de dramatizar la vida, claro. O sea, lo que yo buscaba es que los alumnos no sufriesen por dramas tontos. O sea, ya me di cuenta que el 99% de los dramas por los que sufrimos son dramas tontos, no son tragedias. O sea, es evidente que existen tragedias, oye, y hay casi poco puedes que hacer, hay tragedias horrorosas, yo lo entiendo. Pero lo que llegamos a sufrir por dramas tontos y estúpidos, eso es increíble, ¿no? Ahí tienes una mira. Entonces, claro, yo lo que hacía a los alumnos es enseñarles a desdramatizar, pues su miedo a las matemáticas, su miedo a lo que fuese, en la familia, porque también tenía conversaciones privadas con ellos, ¿no? Entonces, claro, la idea era desdramatizar, efectivamente. Pero claro, una novela sin drama y una película sin drama, eso es imposible. Dice, bueno, entonces, ¿para qué has venido? Dice, muy fácil. Queremos que lo hagas con alumnos de verdad, que sea un documental. Y entonces digo, ostras, claro, había una parte novelada que yo no había probado, lo que te he explicado antes. ¿No? Otra. Digo, claro, yo aquí, ¿y si esto sale mal? Claro, porque yo este método no lo he probado y vamos, y no sé cómo van a responder. Digo, ¿y si es un fracaso? Y entonces me dijo Pablo, el fracaso sería no intentarlo. Entonces comprendí ya por dónde iban las cosas, nos hicimos amigos, aquello rodó como, vamos, increíble. Entonces hicimos una petición de subvención al Ministerio de Cultura, dice, mira, nunca nos han dado la subvención del Ministerio de Cultura. Entonces yo redacté la parte explicativa, entonces, porque es muy importante, cuando tú haces unas cosas que son diferentes, hacer un puente. No, digo, a ver, claro, este señor del ministerio, yo no puedo explicar las cosas de otra manera. Y entonces encontré una conexión, que además a los profesores les puede ayudar muchísimo. Yo les llevaba a selectividad, era el que les acompañaba durante todos esos años, y entonces yo me enteraba, veía todas las pruebas, y la de filosofía era obligatoria, y claro, yo veía que la filosofía había como 5 o 6 filósofos que siempre eran los que preguntaban, ¿no? Los importantes, digo, siempre están preguntando los mismos, ¿no? Y uno era Sócrates, y su principio socrático. Entonces, enfoqué la idea al ministerio, es decir, el principio socrático debe ser muy importante porque está en el temario y aparece la selectividad. Pero curiosamente, yo tenía la compañera de filosofía, yo le preguntaba, a ver, tenía estas conversaciones con ella, si es tan importante el principio socrático, ¿por qué no les enseñas a conocerse a sí mismo? En vez de hablarles de que es importante, claro, era como una contradicción, ¿no? Claro, la profe decía, es que eso me sobrepasa, ¿no? Pero era una contradicción de caballo, ¿no? Decir, bueno, la forma de honrar a Sócrates es que tú enseñas el autoconocimiento, no que hablases de lo grande que era Sócrates, ¿no? Y entonces lo enfoqué de esa manera y les gustó la idea y nos dieron la subvención máxima. De repente es cuando la vida te empieza a empujar, no siempre me ocurre así, ¿eh? En ese momento empieza a soplar el viento a favor, no sabe por qué, y cuando vamos a empezar el rodaje, que Televisión Española también está interesada y también pone más capital, con lo cual lo hicimos con unos medios muy buenos, ¿no? De sonido, de todo, de técnicos, ¿no? Y así nació la película Entre Maestros, que es la versión de 23 maestros de corazón, que no es como el libro porque no sabes cuál es el resultado. Simplemente son los mismos métodos, pero ahora ya no es ficción, ¿no? Era un reto, o sea, de algo que es una buena parte ficción, pasa al reto de esto. Y entonces es cuando yo ya, claro, empecé a redactar en módulos, lo llamé Educar Empoderando a este proceso, digo, me pareció un nombre correcto. Algunos decían que lo de empoderar sonaba a empresa, digo, pero bueno, pues que yo quiero empoderar a la persona, porque la forma que no sufres es que sientes tu propio poder, tu propia sabiduría, ¿no? Que claro. No fuerza. Yo distinguía entre fuerza y poder. La fuerza las guerras son fuerza, eso no es poder, ¿no? Podemos decir. Claro. Y entonces así, pues, debido al éxito de la película,
pues pude viajar por toda España, incluso en Colombia estuve y tal, y conocí a muchísima gente y aprendí muchísimo, ¿no? Y se lo tengo que agradecer a quién, a aquel alumno que me dijo que no podía rebatirme lo que yo estaba diciendo. Claro. Y no recuerdo su nombre. Es grande, ¿verdad? Sí. Y esa es la historia de mi primer libro. Pues si te parece, lo dejamos aquí por ahora y haremos otras entrevistas donde hablaremos de los otros libros. Si te parece bien, porque me parece que ha sido muy interesante este planteamiento y que da lugar también a que desarrollemos más el drama de lo que te llevó a los otros libros, ¿no? Porque los libros son siempre una respuesta a un problema o a una dificultad o algo que tú quieres superar de alguna forma o aportar. Muy bien, Carlos. Pues te agradezco mucho esta aportación y seguimos en contacto. Vamos a seguir desarrollando otras entrevistas sobre el resto de libros. Muy bien, pues muchas gracias a ti y a todos los oyentes que estén escuchando esto. Muchas gracias, porque al final prestar tu atención es dar tu mejor tesoro. Gracias. Claro, así es. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Puedes encontrar el libro de Carlos González, 23 maestros de corazón, en Amazon. Que lea uno, por favor. Buenas noches. ¿Noches? Sí, noches. ¿A que no os esperabais algo así? Te has situado en la duda. Yo no sé. Filusión. Hemos creado una nueva palabra. Este tío está como una cabra. Todo esto me parece como súper surreal. Yo pensaba que haríamos clases normales. ¿Tienes ganas de dar matemáticas? Pues No. este se llama el número de oro. La proporción Proporción áurea. áurea, el código da Vinci, todas las películas. Esto es 82. Sí. Te lo juro. Pues por la mañana soy más bajito, tío. Mira, loco. No has resuelto esto. ¿Y tu espíritu científico? Esto es basura. ¿Tienes algo contra la basura? Qué chula es la llavera, tío. Oye, me estás tocando los cojones. Te has vuelto a tu antiguo personaje. El profe te ha dicho algo que no te gustaba y... ¿En qué clase no empezó con Hemos él? esperado. Los que estaban Esa es se la han cuestión. esperado La que cuestión es llegara. esa. ¿Puedes quitarme el miedo a que alguien venga y me dispare? Esto es un desafío. No es un desafío. A ver quién la dice más gorda. Nosotros estamos opinando. Un hombre que se dé un abrazo conmigo. ¿Tú? No soltéis, ¿eh? Es un juego entre maestro y alumno que al final dices quién es el maestro y quién es el alumno. Sé perfectamente que no es esa la respuesta, pero creo que es la respuesta que necesitabas.